Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy seguimos aprendiendo sobre el lenguaje de programación JavaScript. En el vídeo anterior ya os enseñé las diferentes formas que tenéis para instalarlo, trabajar con él, ya sea directamente en el navegador, linkando vuestros scripts en HTML o directamente en vuestro ordenador, en vuestro terminal con Node. Y hoy lo que vamos a ver pues ya son los conceptos básicos de este lenguaje, cómo hacer las diferentes variables, cómo hacer funciones, más o menos lo mismo que ya sabemos hacer con Python, cómo podemos hacerlo con JavaScript. Vamos a empezar viendo los diferentes tipos y valores con los que podemos trabajar en JavaScript, que como ya vais a ver son muy similares a los que tenemos en Python. Como podéis esperar, una de las primeras cosas que tenemos son números, ¿vale? Si hacemos un console log y le pongo el número 13, si ejecuto ahora este script, pues como veis nos da el número 13. Si bien esto JavaScript lo interpreta como un número entero, también podemos hacer números decimales simplemente poniendo el punto, ¿vale? Igual que en Python. Si ahora ejecutamos esto, pues tenemos el número 13,14. Y como también os podéis imaginar, pues podemos hacer operaciones con números, ¿vale? La típica suma, resta, multiplicar, dividir, todo igual que en Python. Por ejemplo, 1 más 2 por 3. ¿Cuánto da esto? Muy bien, 7. También tenemos los strings, que son estas cadenas de caracteres que podemos utilizar para representar texto. Es algo que ya vimos en el vídeo anterior, simplemente ponemos texto entre comillas, por ejemplo, hello world, ¿vale? Y esto ya lo interpreta JavaScript como un string, una cadena de caracteres. Como veis, también podemos utilizar las comillas simples en vez de las dobles comillas, ¿vale? Esto nos dará el mismo resultado. Y también tenéis la opción de utilizar estos backticks, ¿vale? Para hacer vuestros strings. La gracia de esto es que nos va a permitir meter variables aquí directamente, igual que hacíamos en Python con los formatted strings, ¿vale? Para eso ponéis el símbolo del dólar y entre corchetes ponéis la variable que queráis, ¿vale? En este caso voy a poner directamente un número porque es lo único que conocemos además de los strings, ¿vale? Y como veis ha convertido este número en un string y nos lo enseña aquí directamente. También tenemos la opción de sumar strings, que como podéis imaginar, pues simplemente los va a concatenar, ¿vale? Por ejemplo, en este caso de aquí, vemos hello world. También tenemos los valores booleanos, que si os acordáis en Python eran true y false, con la T y la F en mayúscula respectivamente. Aquí tenemos lo mismo, pero en minúscula, ¿vale? Simplemente pues cosas del lenguaje. Este es el tipo de valor que nos va a devolver JavaScript cuando hagamos, por ejemplo, comparaciones. Si queremos saber si 3 es más grande que 2, en este caso es verdad, nos da true, ¿vale? En el caso de que queramos comprobar si 3 es más pequeño que 2, en este caso nos devolverá false, ¿vale? Porque no es verdad. De la misma manera también podemos saber si dos valores son igual, en este caso no son igual, o si son diferentes, con el símbolo de exclamación y el igual. En este caso es verdad, ¿vale? 3 y 2 son diferentes. Algo que también veréis mucho si trabajáis con JavaScript son los tipos undefined y null, ¿vale? Simplemente es para referirnos a valores vacíos. Cuando no tenemos nada, pues o bien undefined o bien null, ¿vale? Tampoco es que haya mucha diferencia entre estos valores. Simplemente los dos se utilizan para referirse a que no hay nada. Si bien hemos visto algunos de los tipos que podemos encontrar en JavaScript, algo muy útil es asignarlos directamente a variables para poder utilizar estos valores en diferentes partes del programa. En Python lo hacíamos como, por ejemplo, a igual a 1, ¿vale? Esto ya funcionaba, pero en JavaScript tenemos que indicarle que esto es una variable y lo podemos hacer de varias formas. Una es decirle let a igual a 1, en este caso nos creará la variable a y le asignará el valor de 1, vamos a verlo. Y otra forma es asignarle aquí una variable const, ¿vale? Como podéis imaginar, cuando utilicemos el let podremos cambiar el valor de a, cuando utilicemos const no podemos cambiar el valor de a porque lo estamos definiendo como una constante. Si ahora, por ejemplo, cojo a y le sumo 1, ¿vale? Para cambiarle el valor. Si intento ejecutar esto, me va a dar un problema, ¿vale? Estoy intentando cambiar un valor constante y esto no se puede. Para que esto funcione, pues a tiene que ser una variable que sí que se pueda cambiar, ¿vale? Y eso lo hacemos con el let. Obviamente podemos definir más variables y hacer las operaciones que hemos visto antes directamente entre ellas. En este caso, pues 1 más 2 es 3. Y también podemos asignar cualquiera de los tipos que hemos visto antes. Por ejemplo, si asignamos strings, si os acordáis podemos sumarlos y esto lo va a concatenar, ¿vale? En este caso sin el espacio. En JavaScript, igual que en la mayoría de lenguajes de programación, pues también podemos definir el control flow, ¿no? Estos if-else para hacer diferentes comprobaciones y ejecutar diferentes funciones o diferente código si se cumplen unas condiciones o no. Por ejemplo, voy a definir una variable, le voy a llamar a igual a 1 y vamos a hacer que si a es mayor que 0, que se ejecute este console log de aquí. Y si no, que se ejecute esto otro de aquí. Si ahora guardo esto y lo ejecutamos, pues como podéis ver,
a igual a 1 es positivo. Si le ponemos que sea un número negativo y lo volvemos a ejecutar, pues en este caso es negativo. Como veis, hemos utilizado if igual que en Python, else también. Sin embargo, aquí la condición que queremos comprobar la tenemos que poner entre paréntesis. Y además, todo el código que queramos ejecutar lo ponemos entre estos corchetes. En Python indicábamos el código con los 2 puntos, si os acordáis, y luego teníamos que indentar nuestro código, ¿vale? Si estaba mal indentado no funcionaba. Aquí esta indentación no importa, ¿vale? Podéis tener este console log aquí que funcionará igual. Eso es porque todo este código está delimitado en estos corchetes y por lo tanto JavaScript sabe todo lo que tiene que ejecutar dentro de este scope que se llama. También tenemos la lógica para hacer bucles. Por ejemplo, voy a hacer que A sea igual a 0 y mientras que A sea menor que 10, que le vaya sumando 1. Y que haga, por ejemplo, también un console log. ¿Vale? Si ahora ejecutamos esto, pues veis que empieza 2, 3, 4, hasta que llega a 10, se cumple esta condición y sale del bucle. Y como no, pues también tenemos nuestros bucles for. En este caso sí que es un poco más diferente a Python, la sintaxis que tenemos que utilizar, más parecida, por ejemplo, a C++. Tenemos que empezar inicializando una variable, por ejemplo, a igual a 0. Tenemos que decirle después la condición que vamos a comprobar para salir de este bucle, en este caso que sea menor que 10. Y también le tenemos que indicar cómo va a ir modificando esta variable al final de cada bucle. En este caso, por ejemplo, si hacemos así, pues simplemente le irá sumando 1 al final de cada bucle. Hacemos un console log y a ver qué pasa. Como veis, empieza con el valor a igual a 0, le va sumando 1 al final de cada una de estas iteraciones hasta que se cumple esta condición. Cuando a es 10 ya sale, ¿vale? Y como veis, pues vamos de 0 hasta el 9. Como veis, tenemos una funcionalidad muy similar a la de Python, pero con un lenguaje diferente, ¿vale? Es como si queremos decir lo mismo en castellano o en inglés. El significado es igual, es el mismo, el resultado es el mismo, simplemente pues utilizamos un lenguaje diferente. Vamos a hablar ahora sobre diferentes estructuras de datos que tenemos en JavaScript, que nos van a hacer la vida más fácil pues a la hora de manejar muchos datos en una sola estructura. Esto es algo que ya vimos en Python, por ejemplo, teníamos las listas y teníamos los diccionarios, los dics. En JavaScript tenemos exactamente lo mismo, simplemente pues se llaman de otra forma, ¿vale? En este caso, en vez de listas hablaremos de arrays y en vez de dics hablaremos de objetos, objects, ¿vale? Pero es lo mismo. Hacer un array es tan fácil como hacer una lista en Python, ¿vale? Simplemente tenemos que definir una secuencia de valores separados por coma dentro de estos paréntesis cuadrados y ya tenemos nuestra lista. Podemos acceder a los diferentes valores con su índice, siempre empezando por 0. Esto es exactamente igual que en Python. Sin embargo, aquí no podemos hacer algunas cosas más interesantes como los índices negativos que nos permitían entrar por detrás o hacer los 2 puntos para coger las slices, ¿no? Que se llaman, coger trozos de este array, ¿vale? Aquí esto no funciona, esto es algo típico de Python. En JavaScript no podemos hacerlo de esta forma tan sencilla. Estos arrays ya traen muchos métodos. Uno muy utilizado es saber cuántos elementos tenemos en la lista, ¿vale? Como veis con el punto length, pues nos lo da. Si queremos añadir más valores a esta lista, simplemente con el método push, podemos ponerle lo que queremos añadir y ahora pues nuestra lista tiene un nuevo elemento. De la misma forma tenéis el método pop para sacar valores y muchos otros métodos que podéis ver en la documentación que podéis utilizar para trabajar con estos arrays. Sin embargo, una de las estructuras más utilizadas son los objetos, ¿vale? Esto lo veréis por todas partes cuando trabajéis con JavaScript y como comentaba antes es muy similar a los dics en Python. Simplemente definimos nuestra variable y entre claudators vamos a definir pares de clave valor. Por ejemplo, C vale 1, B vale 2. ¿Vale? Aquí sí que hay una diferencia con Python y es que en Python teníamos que definir estas claves como strings, ¿vale? Aquí no hace falta, ¿vale? Esto ya JavaScript automáticamente lo reconoce bien. Si hacemos el console log de esto, como vais a ver, pues tenemos nuestro objeto, nuestro dict, ¿vale? Una secuencia de clave valor, clave valor. Para acceder a los diferentes elementos de nuestro objeto, pues el nombre del objeto, punto, el nombre de la clave. ¿Vale? Como veis aquí estamos accediendo a este primer valor. Aquí podéis meter lo que queráis, podéis meter listas, incluso podéis meter otros objetos, ¿vale? De 4, hola. ¿Vale? Aquí podéis hacerlo lo que queráis. De hecho, por eso es una estructura tan útil, porque es muy versátil, podéis agrupar datos como os salga, como os apetezca. Digamos que tenemos ahora este array, 1, 2, 3 y 4, y queréis iterar por todos los elementos de este array. Lo podéis hacer de varias maneras. Una es utilizando directamente el bucle for que hemos visto antes, definiendo nuestra variable que utilizaremos para indexar. Como condición utilizamos que sea menor que la longitud total de nuestra lista y lo vamos incrementando de 1 en 1.
Ahora aquí podemos hacer el console log de cada uno de los elementos de nuestra lista. Y vamos a terminar el vídeo hablando sobre funciones, ¿vale? Algo muy útil en JavaScript, que ya también conocemos de Python, y que nos va a permitir encapsular un código en concreto con una funcionalidad determinada dentro de esta función, a la cual podemos llamar muchas veces, incluso pasarle parámetros, para que haga lo que tenga que hacer y nos devuelva un resultado. Existen varias formas de definir funciones en JavaScript. La más fácil simplemente es utilizando la palabra function, le ponéis el nombre, por ejemplo hello, entre paréntesis los parámetros que le pasaríais, en este caso ninguno, y ahora entre los claudators pues todo el código que queréis ejecutar. En este caso, por ejemplo, que haga un console log del hello world. Si ahora ejecutamos este script no va a pasar nada, ¿vale? Porque hemos definido la función pero no la hemos llamado en ningún momento, ¿vale? Para llamar a esta función simplemente hello y entre paréntesis los parámetros, que en este caso no hay ninguno, y ahora sí estamos ejecutando la función. Para pasarle un parámetro, pues simplemente aquí le ponéis el nombre de la variable que sea, en este caso a, por ejemplo, y aquí que haga el console log de esta variable. Si no le pasamos nada, veremos el undefined que veíamos antes. Si le pasamos algo, en este caso pues este string, hará el console log del string que le pasemos. Igual que en Python, estas funciones pueden devolver algún resultado. Por ejemplo, la función esta que tenemos aquí mismo en el ejemplo, ¿vale? Le vamos a pasar un número y queremos que nos devuelva este número multiplicado por sí mismo. Ahora podemos llamar a esta función, por ejemplo, que nos devuelva 2 por 2, y esto lo podemos guardar en una variable. Ahora podemos hacer el console log de esta variable, y si ejecutamos, pues veis que le está pasando este número 2 a la función, está devolviendo 2 por 2, lo estamos guardando en esta variable, y aquí simplemente pues hacemos el console log. Obviamente estas funciones pueden devolver números, strings, lo que sea. Como os comentaba, existen varias formas de hacer funciones en JavaScript. Esta es una de ellas, la más sencilla, pero también podemos utilizar otra que se conoce como arrow functions. En este caso le tendríamos que poner un nombre a nuestra función, por ejemplo square, y aquí al otro lado del igual directamente ponéis los parámetros que le pasamos y con la flecha le indicáis que esto es una función, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo de antes. Si guardo esto y lo ejecuto, veréis que el resultado es exactamente lo mismo, 4. Y esto es todo para este vídeo en el que nos hemos adentrado en los conceptos más básicos de JavaScript. Obviamente existen muchísimas otras cosas que podéis hacer con este lenguaje de programación. Aquí solo hemos arañado la superficie. Os dejo varios links en la descripción del vídeo por si queréis aprender más sobre JavaScript, libros, cursos, etc. Y si bien hemos visto cómo ejecutar este código directamente en nuestro terminal como si fuese Python, una de las principales ventajas de JavaScript es que al ejecutarse en el navegador nos va a permitir tener acceso directamente a la estructura de nuestra página web o de nuestra aplicación para modificarla en tiempo real. Esto es algo que no podemos hacer con Python y de hecho es lo que le da más potencia a JavaScript y es lo que veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!